Hola a todos, mi nombre es María Pimentel, soy estudiante de Derecho en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad Bicentenaria de Aragua. En esta oportunidad quisiera hablarles un poco sobre mi proyecto de investigación, el cual se titula La justiciabilidad de los derechos de los animales. Las redes sociales, por ser un medio de difusión masiva, han sido el primer factor de reconocimiento ante actos de maltrato animal en Venezuela. En esos casos, la relación del individuo con los animales está antecedida por una coerción de poder contra un ser que no tiene la capacidad de defenderse. Los casos de crueldad animal intencional también involucran alguna forma de violencia familiar, ya que los animales son blancos más comunes de crueldad. Después vendría la negligencia extrema, que incluye la hambruna, y la violencia familiar, ya que es un problema real y severo que existe en la sociedad. La psicóloga Antonella Fabiano explica que la violencia contra los animales se caracteriza por ejercer una acción u omisión ante cualquier situación que genere una transgresión física o psicológica al propio animal. Capítulo 1. Planteamiento del problema. En la actualidad se ha venido propagando una conciencia destinada a reconocer un valor más importante al medio ambiente y la biodiversidad, al igual que a demandar un trato más respetuoso de protección y conservación a los organismos vivos que conforman el ecosistema. Esta tendencia ha captado la atención de los tratadistas del derecho y ha generado la proclamación de diversos instrumentos internacionales, la adopción de normas fundamentales en los estados y legislaciones que se orientan hacia unas relaciones entre el ser humano y la naturaleza, de la que hacen parte los animales, regidas por el respeto de la dignidad propia de todos los seres vivos. El maltrato y la cacería furtiva son actos que han ido en aumento en Venezuela y con ello la preocupación por la calidad de vida animal, pues en los últimos meses las redes sociales han servido de plataforma para la denuncia de algunos casos de maltrato. También han sido utilizadas para la exposición por parte de los mismos agresores de las imágenes más crueles de tortura hacia sus víctimas. En el país, la evolución normativa hacia el reconocimiento de los derechos de los animales, desde todos los aspectos jurídicos, bien sean civiles, administrativos y penales, ha sido poca. Las leyes se ven afectadas por los vacíos en cuanto a la penalización por los delitos de atentar contra la fauna silvestre, y en el caso de maltrato animal, esto solo tipifica como una falta. La crueldad hacia los animales es considerada como la antesala hacia la violencia social y tiene diferentes tipos que se relacionan entre sí. Muchas veces es llevada a cabo como respuesta emocional de indiferencia o la obtención de placer por el sufrimiento. En estos casos, las personas se aprovechan de su supremacía para agredir a los seres vivos que se encuentran en un nivel de inferioridad. La formulación del problema. En esta instancia, las interrogantes son varias, no son menos complicadas y pueden sintetizarse de la siguiente forma. A. ¿Cómo pueden ser reconocidos los derechos de los animales como derechos sociales fundamentales? B. ¿Es realmente el derecho a los animales respetado en nuestro país? Los objetivos de esta investigación. El objetivo general es incentivar la reflexión jurídica respecto a los cambios sociales que demandan un nuevo sistema de valores que se traduzca en un trato más respetuoso con la dignidad propia de los seres vivos, específicamente los animales. En cuanto a los objetivos específicos, tenemos a incentivar por medio de campañas virtuales a través de las plataformas sociales ya conocidas como Facebook e Instagram el conocimiento y penalización del maltrato animal, tal como informar u orientar sobre cómo ejecutar una denuncia de esta índole. B. Promover el reconocimiento del maltrato, tales como síntomas indicativos de faltas de cuidado. C. Estimular el apoyo a instituciones dedicadas al cuidado y resguardo del mismo modo que las leyes propuestas. D. Motivar la creación de asociaciones dedicadas a la defensa de los animales. Justificación. En Venezuela, los derechos ambientales se han venido desarrollando a través del marco constitucional, que consagra como obligación del Estado, con la participación de la sociedad, la protección del ambiente, haciendo énfasis en el aire, suelos, agua, clima, costas y las especies vivas que requieren una protección especial fundamentada en las leyes
en ejecución directa del propio texto constitucional. Es así como, de acuerdo con el artículo previsto en la Carta Magna, especialmente el artículo 127, se llega a mencionar una ley para la protección de la fauna doméstica libre y en cautiverio. Del artículo constitucional antes mencionado, se infiere el firme deseo del Estado venezolano en proponer la educación en materia ambiental y la protección de las diversas especies de animales, cuando en su último párrafo señala que las especies vivas serán especialmente protegidas de acuerdo a la ley. Demuestra así el carácter proteccionista en relación con la fauna en nuestro país, ya que la cotidianidad no es ajena a la tenencia de animales, tanto para ayudar en algunas labores de trabajo o en el supuesto de animales de compañía que conviven directamente en los hogares, convirtiéndose en muchas oportunidades en partes fundamentales de la familia. La organización dogmática y orgánica del Estado a través de la Constitución plantea la cuestión de la vigencia de la compatibilidad del concepto de los derechos de los animales, ampliamente desarrollado por los tratadistas del derecho, los instrumentos internacionales, la jurisprudencia y la legislación. Con relación al concepto de los derechos colectivos, a su vez, es viable cuestionarse si los derechos de los animales podrían ser adscritos a un concepto más acorde a su contenido y alcance, como es el concepto de los derechos sociales fundamentales. Determinar si los derechos de los animales pueden ser adscritos a un concepto socialmente fundamental depende principalmente de la interpretación y la argumentación jurídica y filosófica. Aunado a lo anterior, será importante para contribuir al conocimiento jurídico sobre los derechos de los animales e ir avanzando para que el cambio social vaya generando cambios en los principios y valores que rigen la sociedad, más acorde al respeto y la protección hacia los animales. Marco teórico. A. Derechos de los animales no humanos. Nuevos enfoques teóricos, realizado por Samuel León Martínez en Venezuela. En la actualidad se ha aceptado que existe una reglamentación que controle la explotación de los animales no humanos de los que nos servimos diariamente, ya sea que nos alimentemos de ellos, nos vistamos con sus pieles o nos entretengamos a costillas en diversos tipos de espectáculos, nos brinden compañía o simplemente lo usemos como material de laboratorio en diversos tipos de experimentos. El B es el diseño de una revista para público general sobre la fauna y su cuidado, realizado por María Gabriela Córdoba, igualmente acá en Venezuela. Expone que existe una diversidad maravillosa de animales gracias a su ecosistema y a la variedad climática que hay en el mismo, es decir, acá en Venezuela. Gracias a la disparidad del trópico, en Venezuela existen muchísimos tipos de animales de características diferentes que incluso pueden encontrarse en otros continentes. Acá, en nuestro país, podemos encontrar géneros como el cóndor, la gallina azul, el zorro, venados, el oso frontino, serpientes de distintas clases, peces, entre muchos otros. En el país, a pesar de la imponente naturaleza y las especies que en ella habitan, tanto fauna silvestre como domésticas, sus habitantes no tienen conocimientos suficientes sobre ella en cuanto a sus características, cuidado, salud, respeto por los mismos y la importancia que tiene cada uno de estos seres vivos. Es por todo lo anterior que el presente proyecto se abocó en diseñar una publicación periódica dedicada a la educación y orientación de la sociedad venezolana en cuanto a la fauna y el cuidado de la misma. C. Diseño de reportaje televisivo sobre el maltrato animal en el municipio Maracaibo, Venezuela. A pesar de que en la actualidad existen muchas asociaciones en el municipio Maracaibo que luchan a favor de los animales, no cuentan con el suficiente apoyo del gobierno. Y pocas son las personas que se interesan y toman conciencia con respecto al problema del maltrato a los animales, ya que las pocas campañas que se realizan no llegan a tener gran alcance. Este trabajo pretende resaltar la importancia de contribuir a que la sociedad tome conciencia de que los animales también merecen respeto y tienen derechos que se deben hacer valer. Es necesario que las personas sean conscientes de que la violencia genera más violencia,
ya que según estudios se dice que la violencia hacia los animales es el primer paso a otro tipo de violencia hacia los seres humanos. D. Ley de Protección Animal en Venezuela, realizado por la organización Tu Planeta Vital. Marian Lameda, de la Red de Apoyo Canino, explica sobre la ley para la protección de la fauna doméstica libre y en cautiverio vigente en Venezuela. Con conocimiento de causa, Marian hace observaciones muy importantes sobre la ley, sus limitaciones, la inconsistencia con relación a la propuesta por las organizaciones vinculadas a la protección animal y también los aciertos que se encuentran en ella. Por último, tenemos el E, el cual se titula El maltrato animal, una norma pendiente del derecho penal cubano. Este es un estudio realizado en Cuba, el cual expone las características del maltrato animal para identificarlo como forma de violencia con repercusión en el plano micro y macro social y plantear desde la perspectiva del derecho comparado las bases legales para su reglamentación penal como vía para hacer efectivo el propósito de eliminar de las relaciones sociales conductas violentas que puedan tener repercusión en el plano social. Además, captar la atención de los organismos gubernamentales con la pretensión de aunar esfuerzos y voluntades en el sentido de proponer por la vía legislativa normas eficaces para la protección de las especies animales, pero teniendo a estas como bien jurídico específico y crear conciencia para incentivar en la población la adopción de métodos más respetuosos basados en la consideración de que los animales no son objetos inmateriales, sino que son seres vivos capaces de percibir el dolor que el hombre en su momento de bestialidad puede propiciarles. ¿Qué hacer en caso de maltrato animal? Ventajas y desventajas de la ley vigente en Venezuela. La materia de la fauna doméstica es competencia de la autoridad municipal, es decir, las alcaldías, a través de las unidades de gestión que deberán crear a tales efectos. Además, las autoridades municipales deberán contar con un centro de rescate, recuperación y atención de la fauna doméstica con un personal calificado. La ley establece que las personas que ejercen la propiedad y tenencia de animales domésticos están obligadas a brindarle protección, cuidado y alimentación, medidas profilácticas e higiénico-sanitarias, evitar que generen daños o riesgos a terceras personas y sus bienes, entre otras. Cualquier persona que sea perturbada en su tranquilidad y paz ciudadana por la tenencia irresponsable podrá interponer su denuncia ante el Consejo Comunal, la autoridad parroquial o el juez de paz, quienes son las autoridades encargadas de la mediación, conciliación para estos casos específicos. En cuanto a las infracciones, las mismas, según su tipo y la magnitud del daño, se clasifican en leves, graves y muy graves, entre las que destacan el maltrato de los animales domésticos independientemente de su tipo, cause o no cause dolor, genere o no genere lesiones, la crueldad animal, el abandono animal, el maltrato animal que cause la muerte, la organización y celebración de peleas con caninos, el comercio ilícito, la tenencia irresponsable, bien por mantener al animal en un espacio sin considerar las exigencias y condiciones higiénico-sanitarias, como la no recolección de las excresas, la negligencia en el manejo de los mismos, la ausencia de vacunación, incumplimiento en la aplicación de tratamiento médico, entre otros. La reproducción, cría o comercialización de animales sin cumplir con los correspondientes actos administrativos. La evaluación, control sanitario, prescripción y aplicación de tratamiento médico sin estar facultado para ello o sin supervisión de un profesional de la medicina veterinaria. Ahora bien, ¿qué hacer en estos casos? Todo aquel que tenga conocimiento o sepa que el propietario de un animal doméstico o cualquier otra persona está infringiendo la ley puede interponer su denuncia directamente en las oficinas de la alcaldía de la jurisdicción correspondiente, quienes a través de las respectivas
unidades de gestión públicas en materia de fauna doméstica, deberán iniciar, sustanciar y resolver los casos del que se tenga conocimiento. Ok, ¿qué tanto conocemos la ley de protección? ¿Cuánto se ha difundido? Y lo más importante, si realmente se cumple. La ley para la protección a la fauna doméstica, libre y en cautiverio fue publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, número 39338, de fecha 4 de enero del 2010, y tiene por objeto, conforme a lo establecido en su artículo 1, establecer las normas para la protección, control y bienestar de la fauna doméstica. La Declaración Universal de los Derechos de los Animales, suscrita en Londres en fecha 23 de septiembre de 1977, fue adoptada por la Liga Internacional de los Derechos del Animal y las Ligas Nacionales Asociadas, proclamada por el 15 de octubre de 1978, aprobada por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO, y posteriormente por la Organización de las Naciones Unidas, la ONU. Establece en su preámbulo que todo animal posee derechos y que el desconocimiento y desprecio de dichos derechos han conducido y siguen conduciendo al hombre a cometer crímenes contra la naturaleza y contra los animales. Es así como establece en su artículo 1 que todos los animales nacen iguales ante la vida y tienen los mismos derechos de su existencia, ratificando en su artículo 2, literal A, que tienen derecho al respecto, y en el literal B, que el hombre no puede atribuirse el derecho de exterminar a los otros animales o de explotarlos, para finalmente concluir en el literal C de su artículo 14 que los derechos de los animales deben ser detenidos por la ley como los derechos del hombre. Dicho lo anterior, resulta imperante afirmar que, conforme al contenido de la referida declaración, las leyes de protección animal deben estar dirigidas, por una parte, a reconocer los derechos de los animales y por la otra, a crear mecanismos, políticas, planes, programas, etcétera, que vayan dirigidos a garantizar y proteger esos derechos. En el caso particular de nuestra ley de protección, al referido cuerpo normativo cuenta con 74 artículos en una disposición derogatoria, 3 disposiciones transitorias y 2 disposiciones finales, cuyo contenido específico se encarga de regular la propiedad, tenencia, manejo, uso y comercialización de los animales domésticos. Asimismo, implanta, aun y cuando no se cumplan acciones que garanticen su integridad física y psicológica, estableciendo mecanismos para asegurar sus cuidados médicos y la recuperación de animales en situación de calle. Finalmente, tipifica las infracciones y establece el régimen sancionatorio, el cual consiste en multas que van desde 20 unidades de crédito hasta 100, según la gravedad del hecho, para lo cual agrupa las infracciones en 3 grupos: leves, graves y muy graves, como lo había dicho anteriormente. No obstante lo anterior, llama la atención el hecho de que la ley en ningún momento habla de los derechos de los animales o de la protección de los mismos, ni reconoce los principios y garantías contenidos en la Declaración Universal. Capítulo 3. Metodología. En el presente proyecto se va a trabajar con una metodología cualitativa, en virtud de que nos basamos en aquellos aspectos que no pueden ser cuantificados, es decir, sus resultados no son trasladables a las matemáticas, de modo que se trata de un procedimiento más bien interpretativo, subjetivo, en contraposición de la metodología cuantitativa. La obtención de datos para este proyecto está basada en un análisis e interpretación de la observación directa a las entrevistas o documentos, tales como entrevistas realizadas al periódico El Nacional, al fiscal general de la República, Tarek William Saab, quien expuso que la propuesta de la ley en la que estará tipificado como delito el maltrato animal será sometido a consulta para reforzarla. Del mismo modo, existen diversas fundaciones con páginas virtuales, como lo es la Misión Nevado. Está creada para diversos beneficios hacia los animales, como lo es su cuidado, pero la misma sirve para exponer y denunciar los diversos casos de maltrato en todo el país. El estudio de campo es el proceso que permite obtener datos de la realidad y estudiarlos tal y como se presentan, sin manipular las variables. Por esta razón, su característica esencial
es que se lleva a cabo fuera de un laboratorio, en el lugar donde ocurre el fenómeno. Entre el año 2014 y enero del 2021, la misión Nevado ha recibido 6.596 acciones o denuncias de maltrato animal, mientras que el Ministerio Público detuvo a 85 personas en 6 meses por maltrato a la fauna doméstica. Esta fundación sirve como fuente de información, participando como colaborador, pero de manera que genere reflexión sobre las consecuencias de los actos violentos hacia los animales y cómo reconocerlos. La investigación explicativa es aquella que tiene relación causal, no solo persigue describir o acercarse a un problema, sino que intenta encontrar las causas del mismo. Anteriormente hemos hablado sobre el aspecto psicológico de las personas que tienden a maltratar animales. Son numerosos los estudios que han demostrado que las personas capaces de cometer actos de crueldad hacia los animales son capaces también de dirigir la violencia contra los seres humanos, en particular hacia los más vulnerables, ya que se encuentran incapaces de defenderse y más sumisos. El problema casi siempre nace en los primeros años de vida. Cerca del 30% de los actos de violencia contra los animales es realizado muchas veces en grupo. El 94% son hombres y el 4% menores de 12 años. La familia es el lugar principal donde el ser humano crece y aprende los comportamientos, las emociones, los sentimientos y los rasgos que caracterizan su personalidad. Si dentro del hogar abusan de otros, es visto como algo normal. Con toda probabilidad, esta actitud será emulada por el niño más adelante. Los científicos Glaser, Feltous y Holzer hallaron en el 2002, durante sus investigaciones, una relación entre el trastorno antisocial de la personalidad y el hecho de tener antecedentes de crueldad hacia los animales. Por ello, recomendaron a los psicólogos clínicos la consideración del estudio de la frecuencia, motivaciones, tipos de animales maltratados y naturaleza del maltrato. Ahora bien, el procedimiento para llevar a cabo la investigación. Cuando el estudio a realizar implica un trabajo de campo, es decir, la obtención de datos recabados por un grupo muy grande de personas o una población, y cuando hay limitaciones presupuestarias e inclusive de tiempo, se requiere elegir solo una parte de ella, estableciendo características específicas de los sujetos involucrados en el estudio. Entonces tenemos que definir una muestra y no incluir a toda la población. Entonces, a través de una exhaustiva indagación y recolección de datos, se concluye que más de 4 millones de venezolanos han tenido que emigrar buscando oportunidades, seguridad y calidad de vida. No obstante, esto tiene mucho que ver con el incremento de perros callejeros que hoy podemos observar en los rincones de todo el país, sin mencionar la renta que significa costear la buena alimentación de una mascota, siendo esta una de las causas que actualmente más afecta. El maltrato animal también tiene que ver con el abandono y la falta de alimento, y la verdad es que la realidad de Venezuela es complicada. Por ejemplo, si recordamos que el salario mínimo es de $4 y una bolsa de perrarina cuesta un aproximado de $45 en un lugar de abastecimiento. En Venezuela no se tienen cifras reales en materia animal. Estas cifras, que son tan útiles para poder generar un plan y desarrollar estrategias en pro de las buenas prácticas, favorecerán notablemente el desarrollo de políticas públicas para atacar un problema y a su vez ofrecer soluciones específicas sobre casos que requieren mayor celeridad. Sin embargo, son infinitas las fuentes de ayuda e información que se están ejecutando en todo el país a través de campañas y fundaciones que en los últimos años han sido los encargados de incentivar el amor hacia estos seres indefensos. Ahora bien, las técnicas e instrumentos. Es el procedimiento particular, reflexivo y confiable aplicado al empleo de un instrumento, al uso de un material, al manejo de una determinada situación. La técnica usada en este proyecto de investigación es la intencional, ya que recolectamos, registramos y analizamos las distintas fuentes de información. Como ya se ha expuesto en reiteradas ocasiones, son muchas las fuentes de información que se pueden encontrar en la web, bien sea casos muy explícitos de maltrato
como fundaciones que te dan a conocer la manera en la que debemos actuar en caso o en presencia de un maltrato animal. Los instrumentos usados para la recolección de datos se basaron en entrevistas, informes, videos y diversas fuentes, como anteriormente expuesto en la web, que se ha convertido en un excelente aliado para exponer los casos de maltrato. A continuación voy a mencionar una lista de fundaciones que se encuentran actualmente laborando en nuestro país. ONG Animales Sin Nombre, Peludo Amor Ayuda, Asociación Animales Sin Amor, Pets Lover Venezuela, Fundación Esperanza Animal Caracas, Fundación Peludos Protegidos Mérida, Misión Nevado, entre muchísimas otras. Todas estas fundaciones son creadas por proteccionistas de animales independientes dedicadas al rescate, protección y reubicación de animales. Tienen páginas en redes sociales tales como Facebook e Instagram y además páginas de GoFundMe para donaciones. Conclusión. Los animales no humanos, partiendo desde la época del sedentarismo, han servido al ser humano y han sido considerados un objeto de posesión. La relación entre humano y animal no humano se ha basado, tal y como lo decía Aristóteles siglos atrás, en la dominación de los primeros sobre los segundos. Este pensamiento aristotélico, en donde se permite el trato irrestricto a los animales, se mantuvo durante muchos siglos, ya que si bien en la Edad Media se castigaba el dar muerte a los animales, ello solo tenía efectos si ésta era propiedad de alguien y en tanto si se violaba el derecho a la propiedad, y no en atención a los derechos de los animales. Los argumentos para la dominación y el trato irrestricto a los animales generalmente se han basado en la superioridad humana. Dicha superioridad deviene para algunos de Dios, ya que estamos hechos a su imagen y semejanza, y para otros de nuestra capacidad de razonar. Por su parte, el argumento para no otorgar derechos a los animales deriva de su carencia de cualidades similares a las humanas y su incapacidad para emitir su voluntad de participar del pacto social, lo cual deja por fuera a muchas otras entidades como los niños, los discapacitados mentales absolutos y los animales. No fue sino hasta el siglo XIX que se planteó, gracias a la ciencia, que los animales eran capaces de sentir emociones semejantes a las humanas, y en el siglo XX se descubrieron diferentes capacidades como la cognoscitiva. Los nuevos descubrimientos acerca de los animales han permitido que muchas personas se replanteen sobre el trato que los animales reciben. Dentro de los nuevos planteamientos existen dos tendencias, una en la que se propone que todos los animales tengan un régimen de bienestar animal y otro en la que se clasifiquen a los animales de acuerdo a sus capacidades cognoscitivas, para que aquellos animales superiores que se le consideren personas no humanas sujetos de derecho. Los diversos estudios científicos permiten identificar cuáles animales poseen capacidades superiores. Darle la categoría de personas no humanas a determinados animales conllevaría a que se estableciera para ellos un régimen de incapacidad similar a aquel que se aplica para los incapaces absolutos, es decir, un tutor, que vele por los intereses y derechos de las personas no humanas, es decir, los animales, los cuales principalmente serían el derecho a la vida, el derecho a la libertad y el derecho al no sufrir. De esta forma podemos concluir en que los animales, en comparación con las personas humanas, si bien son seres vivos que gozan de nuestro afecto, compañía y protección, no presuponen el tener voluntad e interés para realizar y materializar fines o actos jurídicos. En este sentido, disfrutan del amparo que les brindan las normas jurídicas y que los humanos están obligados a cumplir, puesto que el destinatario de las mismas es el hombre, quien debe ser garante de su cumplimiento, velar por el respeto y conservación de las especies. En fin, hasta el momento en Venezuela ningún tribunal ha fallado a favor de los animales, del derecho de los animales, y menos ha llegado a considerarlos sujetos no humanos, puesto que las únicas personas que reconoce nuestro ordenamiento jurídico son las personas humanas y las personas jurídicas de estricto sentido. Sin embargo, sí han decidido, en función de la protección de los mismos ante los abusos y maltratos prodigados tanto por sus cuidadores como por quienes promueven su utilización en espectáculos públicos,
No obstante, y el hecho de que en algunos ordenamientos se le hayan otorgado derechos a los animales, como bien dijimos anteriormente, son derechos en función de una protección que no pueden ser exigidos por el animal y que acarrean una responsabilidad para el ser humano. De allí que consideremos útil, mediante estas breves líneas, insistir en que técnicamente los animales no son personas ni sujetos de derecho, aunque merezcan protección por su condición de ser seres vivos. Eso fue todo, muchas gracias por su atención.